Bueno, les había prometido, les había contado que íbamos a seguir charlando con el profesor Alemán, con Jorge Alemán. Jorge está muy acostumbrado a que lo presenten, porque si uno lo sigue y uno lo trabaja, porque Alemán es opaz, es difícil de, de continuarlo, de seguirlo, en el sentido de que a veces algunas cuestiones se hacen un poco complicadas si es que no te tomás el tiempo de trabajar sus libros, sus textos y su conocimiento. Pero yo lo voy a presentar al profe de una manera, ¿no? O sea, no tengo que presentarlo porque ustedes lo conocen y es una grata sorpresa ver la cantidad de visualizaciones que tuvo la charla que él nos regaló aquí en Neura hace unos días. Alemán es un tipo peligroso. Y él va a decir, pero ¿cómo peligroso? Sí, es peligroso el profe. Primero porque tiene amigos peligrosos, ¿no? Cuando uno se pone a trabajar el texto de, por ejemplo, los libros de Jorge, Jorge te presenta a sus amigos, entonces sus amigos de toda la vida, él dialoga con Lacan, dialoga con Kant, dialoga con Heidegger, eh, dialoga con Derrida, con Althusser, con Deleuze, con Foucault, con Freud. Y son gente que dialogando con él te los presenta. Yo no tenía amigos de ese talante, mis amigos filosóficos eran más tranquilos, yo era amigo del cura de Santo Tomás, de pronto de los más antiguos, de Aristóteles, de Platón, si bien él también pasa por el aristotelismo en algunos conceptos, pero Alemán es peligroso porque te hace pensar. Y cierro la presentación y ya lo saludamos al profe. Esto no lo sabe porque yo ni se lo conté fuera del aire, pero se lo voy a contar a usted y se lo cuento a él. Eh, Él me hizo encontrar con un texto de Heidegger que es la conferencia sobre la técnica, en donde entendí en el mundo de ignominia y de miércoles en el que estuve trabajando durante mucho tiempo y que por eso estoy acá, haciendo esto que es Neura. No encontré la ignominia, no encontré mi propia insatisfacción abrazado a un torno como si fuese un proletario, como fue mi abuelo Juan. Me di cuenta que era un tipo que estaba en un engranaje sin final, que siempre se me pedía más rating, más éxito, mejores números, mejores programas. Y bueno, salir es imposible, pero al menos hablarlo ya a uno le hace bien. Así que me propongo conversar con el profe y que salgan algunas cosas interesantes para nosotros, aprender al lado del maestro. Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te agradezco muchísimo tus consideradísimas palabras. Y bueno, evoqué inevitablemente, como recordaste a Heidegger, la frase de él extraída de un poema: solo en el peligro crece lo que nos salva. Lo ha tomado de un poema de Hölderlin, ¿no? Ujú. Claro, porque él toma Helderlin, exactamente. Sí, Solo en el peligro cre- nace lo que nos salva. crece lo que nos salva. Crece lo que nos salva. Mm. Mm. Ahora, el peligro que yo interpreto que Heidegger, y permitime también hacer una pequeña aclaración, yo empecé a superar el no entender con vos. Sí, el que no entender. Al principio me chocaba, ¿eh? Mm, Me enojaba algún texto tuyo. Yo tengo mm. acá uno de tus tantos textos que es Breviario Político del Sí, Psicoanálisis, mm, pero me enojaba. Por eso sí. digo que hay que trabajar tus Mm. textos. Tenés que estar con otros libros abiertos. Contame qué entendía para vos Heidegger eh, por peligro. ¿Peligro de qué? A ver, buena cuestión. Él empieza dentro de la filosofía Ujú. y a los 27 años escribe una obra maestra de Ser y Tiempo. En el proyecto filosófico de él está la idea de que toda la historia de la filosofía, desde los griegos hasta la contemporaneidad, eso le discuten mucho a otros filósofos, es la historia de un olvido. Ese olvido él lo traduce de la siguiente forma: la filosofía se ha olvidado del ser a favor del ente. Se ha olvidado del ser A a favor favor del ente. de allí que la filosofía para él desemboca en la técnica. La técnica es un destino de la metafísica. Y la filosofía y la metafísica son lo mismo para él. O Es decir, sea, perdón, Jorge, ¿la angustia es ontológica y el miedo es óntico para él? absolutamente así. Yo sé a qué le tengo miedo. El miedo siempre es algo que aparece en el mundo. El miedo está frente a mí.
puede salir por sorpresa o puedo prepararme. En cambio, ¿ante qué se angustia la angustia?, pregunta él. ¿Ante qué se angustia la angustia? ¿Y ante qué se angustia? No puede señalar nada. El miedo señala a qué se le tiene miedo. La angustia es que estamos arrojados a una vida que carece de fundamentos, que no tiene justificación. ¿Y cuál es la diferencia de la angustia kierkegaardiana, de pronto, que es una angustia existencial, una angustia a la libertad? Porque yo no soy básicamente un buen lector de Kierkegaard, pero lo que me queda es esto de mi libre elección me convierte en un ser angustiado. Sí, es la libre elección, pero hay algo previo en Heidegger, ¿no? Y después habría que pasar a Lacan, pero lo más peligroso, para volver a Heidegger, es que carecemos de fundamento, que no hay nada que nos justifique, que ser argentino, ser de Boca o ser de Real Madrid o estar en España, eso es óntico, eso no pertenece verdaderamente a la dimensión del ser. En la dimensión del ser hay algo que se ha sustraído, que no me fundamenta, no me justifica. ¿Pero qué sería ser? Es algo imposible, en el sentido de que el ser es eso mismo a lo que estamos arrojados y no podemos tener, y que sin embargo es lo que más nos concierne. Es peligroso por eso, porque es muy huidizo todo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no podemos encontrar un punto de nosotros mismos donde digamos, ahí está el ser. Sin embargo, el ser es algo que nos interpela todo el tiempo en la medida en que hemos sido arrojados. Ahora, hay una pregunta, en relación a lo que preguntás hay una respuesta última. Estamos arrojados, no hay nada que nos fundamente, nada que nos justifique, no hay nada que nos dé una razón definitiva para nuestra existencia. Pero hay sí algo que puede establecer nuestra relación con el ser, que es el ser para la muerte. Que no quiere decir estar pensando en la muerte todo el día, ni estar pensando en lo que va a acontecer al final, sino que hay algo sí irrepetible en nosotros. Algo que nadie puede ocupar, nadie puede morir en nuestro lugar. En todo caso, alguien podría morir por nosotros, pero eso ya sería parte del drama humano. Y en ese ser para la muerte, por eso la angustia es un camino positivo para Heidegger, ¿no? Estaría el modo de acceder a nuestra singularidad. Esa es la única vía. Ahora, ¿cómo accedo a mi singularidad, Jorge? Otro de los conceptos que yo interpreto en Heidegger, pero a través de tus libros, por ejemplo, del Breviario Político de Psicoanálisis, que tengo algunas cosas subrayadas para preguntarte, es el fondo permanente y el artefacto intrascendente, ¿no? Heidegger me da a entender que yo vivo en un fondo permanente en donde yo no puedo captar en el día a día de mi vida inserto en un mundo capitalista, de consumo, de consumidor consumido, etcétera, etcétera, en donde ese círculo se come la cola permanentemente al mismo, donde no puedo salir, y para mí es un fondo permanente. Entonces yo, por eso digo que sos peligroso junto con tus amigos, porque cuando yo me pongo a leer eso, yo trabajé esta charla casi 10 días. Y me fui a Cariló, te voy a contar, me estuve unos días de vacaciones ahí por Semana Santa y me iba al patio a leerte, ¿no? Y leía la técnica en Heidegger, y digo, claro, fondo permanente. Yo no me di cuenta que fui o soy parte de un fondo permanente. Ahora, me angustió darme cuenta que tampoco tengo salida, porque no me la dan ni Heidegger ni vos. Vos me decís que eso no es ni siquiera dialectizable, que no lo puedo ni siquiera lo puedo hablar con mi psicoanalista, porque no puedo salir de ahí. Bueno, a ver, ahí está otro gran tema, ¿no? Es decir, para Heidegger, dado que este ser no se prestaba al cálculo, ni a la representación, ni a la medición, es lo que fue olvidado. Y en la época de la técnica ese olvido se radicaliza y se constituye el fondo permanente del que estás hablando. Por eso él caracteriza a la técnica como el olvido del olvido. Ahí ya directamente... ¿Qué es el fondo permanente? A ver si lo entendí bien. El fondo permanente es la manera en que se traduce lo que él en alemán utiliza una expresión Gestell, pero bueno, no importa, la expresión alemana, una estructura de emplazamiento. Toda la realidad está emplazada, todo está a disponibilidad. Todo puede ser medido, puede ser calculado,
todo, aquí hay un gran parentesco con Marx, en el sentido del concepto de mercancía. Todo ha quedado intervenido, emplazado y determinado previamente por la técnica. Por eso él se ocupa de decir, no, la técnica no son los instrumentos técnicos. Es decir, la técnica es la manera misma en la que hablamos. ¿La técnica es un instrumento para él? No. No. No, los instrumentos forman parte de la técnica. ¿La técnica es esencia para él? Bueno, ahí está otro tema que te escuché en el mensaje. No, porque yo lo que te intento plantear y te lo pregunto con absoluto respeto y también con admiración, profe, es que yo considero que solamente puede ser esencia aquello que hace que algo sea. La copa que vos en esa taza que vos tomaste recién es taza porque tiene taseidad. Sí. Los árboles son árboles porque tienen... La arboreidad hace ser los árboles. Ahora, si vos sos en otra cosa, sos accidente, no sos esencia, ¿no? Aristotélicamente hablando. Lo que pasa es que también lo refiere y lo explica Heidegger en su conferencia sobre la técnica. Al final yo me adelanté, te mandé un audio al celular y después ya como que Heidegger me dijo, ves estúpido que te adelantaste, ahora te estoy explicando que no es así. Pero me permito preguntarte si la técnica es esencia o es accidente en el capitalismo, que la esencia es el capitalismo y la técnica es el accidente de esa esencia. Aristotélicamente planteado, ¿eh? El sentido en que Heidegger habla de esencia es siempre dislocado. Todos los términos en Heidegger, y esa es su trampa o su virtud, es que ningún término reside en sí mismo. Entonces, en un sentido aristotélico estaría muy bien, muy pertinente tu observación. Ahora, en el sentido en que le da Heidegger, él dice, la esencia de la técnica no es algo técnico. O sea que todo el tiempo desplaza, introduce una brecha, todo el tiempo la cosa no está en la cosa. Todo el tiempo ¿Está bien eso? ¿Está permitido? ¿Se permite eso? No, no, eso es el peligro. Él abandonó el proyecto filosófico por eso. Él ya no se consideraba un filósofo. No hizo la segunda parte de Ser y Tiempo porque dijo que ya no tenía un lenguaje para hacerla, porque consideraba que todo el lenguaje estaba contaminado de metafísica, a la que él conocía como nadie, porque él nunca criticó a nadie. Totalmente. En cada pensador fue buscando de qué manera el ser fue olvidado. Así que él se asoma en la última etapa a un tipo de escritura que te diría, con todo respeto para los heideggerianos que me escuchan, una escritura donde se asoma la locura. Es decir, algo en donde él sí quiere estar en el peligro. Y él, fíjate que no habla casi nunca en ese texto, no habla de verdad, sino de develamiento de la verdad. Sí. Porque él es un, para mí es el intérprete de los presocráticos. O sea, yo, por ejemplo, entendía a Parménides, a Heráclito, a los presocráticos por él. Sí. Y él utiliza permanentemente esto de develar, ¿viste? Develar porque viene de la palabra griega aletheia y claro. Es que la verdad, mientras se está develando, a la vez va hacia el ocultamiento, nunca se devela entera. Eso es lindo, a ver, explícame eso. Claro, es la técnica la que quiere iluminar todo. La técnica quiere sacar todo a la luz. La técnica no devela, la técnica quiere revelar todo de manera tangible y que todo sea de nuevo representable y que todo comparezca de una manera constante. En el proceso de develamiento heideggeriano, la verdad nunca puede quedar develada del todo. Siempre, mientras se está develando algo, a su vez se está enviando algo al ocultamiento a su vez. O sea que eso es muy derridiano. Toda la idea de la deconstrucción de Derrida está, digamos, tiene su antecedente en la destrucción de la metafísica que propone Heidegger, que es precisamente pensar a la verdad nunca como algo que pueda ser develado. Eso es algo que en todo caso culmina en el proyecto de la técnica, mientras que la verdad y el ocultamiento se llevan muy bien para Heidegger. Sí, me dejaste pensando, bueno, entre las cosas que vos planteas, profe, es que, y me parece que es una de tus grandes hallazgos, es muy particular mi visión, seguramente tenés tantos hallazgos, pero vos planteás que el capitalismo es directamente productor de subjetividad. O sea, ya llegamos al punto, lo hablamos en la otra charla, que el imperativo moral kantiano, esa moral debajo del cielo estrellado, ya pasa a ser un imperativo de rendimiento. Un imperativo de rendimiento que, a través del super yo,
que es exterior e interior, porque también está conectado con mi parte inconsciente, utiliza mi renuncia permanente y mi culpa permanente por renunciar y también mi dolor por renunciar, se alimenta de eso y es como un amo que todo el tiempo me exige Pide más. más. Otra cosa que me hizo mal leer, Jorge, me hizo muy mal Todo- leer, pero Estamos muy mal. mal leer, porque en serio, hermano, perdón que sea autorreferencial, pero lo quiero decir, digo, pero pará, me está haciendo ver porque eso dejé la tele abierta. Nunca alcanzaba. Nunca alcanzaba. No, no alcanza este rating, no alcanza la guita. Discutí el otro día con Leito, con mi hermano. No, porque tenemos que ganar más plata de ayer. No, Leo, pará. Bueno, Sí, explícamelo sí, eso. No sí, alcanza nunca, Jorge. no alcanza nunca. Y es difícil situarse en un lugar donde uno quede a salvo de lo que no alcanza, ¿eh? Estamos en un tiempo en donde que protegerse de eso es bastante difícil. De todas maneras, quiero volver sobre un punto que has dicho, capitalismo. Tal vez a Heidegger le faltó coraje, a pesar de que en la Carta del Humanismo dice que el marxismo sería la única historiografía con la que valdría la pena entrar en diálogo, él no quiso ver la relación entre técnica y capitalismo. Tal vez por su antisemitismo filosófico, que lo tuvo, tal vez porque no soportaba la idea del comunismo o la idea de la salida comunista. Entonces nos encontramos con párrafos que describen el mundo de la técnica casi de un modo equivalente al que Marx genera con respecto. Marx también no piensa que la mercancía. Heidegger, como has dicho vos antes, no piensa que la técnica sean los instrumentos, sino un modo de concebir la realidad. Es un modo de concebir la realidad, exactamente. Marx tampoco piensa que la mercancía es lo que está detrás de la vidriera. Es abstracta la mercancía. El propio Marx dice que no hay nada más metafísico de la mercancía. Bueno, ahí habla del fetichismo de la Claro, mercancía. Claro, exactamente, el exactamente. conjunto de relaciones que dan lugar a eso. Entonces, a Heidegger tal vez le faltó, por eso has dicho antes que el capitalismo sí sería verdaderamente la esencia, le faltó un poco esa vuelta. Eso por un lado. Y luego con respecto a lo del imperativo, si somos justos, Hannah Arendt, cuando va a Jerusalén y ve el juicio a Eichmann, queda muy impresionada porque se entera que en Alemania hubo la siguiente, vamos a decir, perversión del imperativo categórico. Obra de tal manera que el Führer, si te ve, va a aprobar tu acción. Entonces, ella misma en una cantidad quedó un poco tocada. A la vez había sido discípulo de Heidegger, y Heidegger sabía que el imperativo categórico tiene que exigir la condición de un sujeto que todo el tiempo pueda verdaderamente pensar. Pero discúlpame, ¿dónde conectás ahí? Porque la gran pregunta que nos hacemos todos los que, yo no soy heideggeriano, pero lo he leído, es si hay nazismo en Ser y Tiempo. Yo creo que no lo hay. Yo creo que no lo hay. No No, lo hay. no lo hay. No, no, no. ¿Y en el O sea, discurso del rectorado lo hay? sí, Lo hay. sí. Sí, porque por ejemplo, suponte, esto lo ve muy bien Derrida con su lupa lectora. En el discurso del rectorado usa la palabra espíritu. Él rechazaba de plano utilizar la palabra espíritu. Claro. Ahí se vende, pobre tipo. Ahí es una infamia para él. Creo que dice una frase como todo lo grande naufraga en el mar o algo así. Pero Sí, claro, ahí salen todos los enloqueces. Después se retira, ¿no? Después se sí, va. duró 6 meses por la ingenuidad de creer de la vieja historia del rey filósofo, el amo que llama al filósofo y el filósofo lo orienta. Es decir, los nazis no le dieron ni 5 de bola para hablar mal y pronto. Además, incluso cuando hace el seminario sobre Nietzsche, ya le mandan las SS a vigilarlo Claro. y el tipo ahí. Pero completame esto de Hannah Arendt. Ella nota que entonces el imperativo kantiano es, porque el imperativo kantiano puro dice, actúa de tal manera que tu acción Exacto. sea utilizado como una fórmula moral universal. Mm. Entonces, cada uno lo acomoda, diríamos que si lo acomodó el nazismo, lo acomodó el capitalismo. O sea, el imperativo moral kantiano es para el que le conviene lo acomoda como puede o como Es que quiere. Heidegger había visto una cosa que había visto Freud y que hace que uno tenga que pensar muy seriamente al imperativo de otra manera. Para Freud, el ser, o el sujeto sería para Freud, surge de tal manera que es deudor y culpable siempre. Nadie nace de una manera en donde esté completo
logrado, realizado, justificado. Discúlpame, es deudor y culpable siempre. Siempre, por estructura. Es deudor y culpable siempre. Sí. Perfecto, déjamelo pensar eso. Es deudor y culpable siempre. ¿Y tiene algún lugar, tiene alguna zona erógena esa Sí. la conciencia? La conciencia. Apa. Es perfecto. Es ¿Por qué, profe? A ver. justamente el descubrimiento de Freud. Se pregunta, ¿cuál es la zona erógena del masoquismo moral? La conciencia. La conciencia. Qué Bueno, duro, no sí, puede salir de ahí. No, que Freud es más duro que Heidegger. Heidegger también había visto, igual que Freud, que el ser, por lo que te había dicho al principio, que está arrojado, no tiene fundamento, no se puede explicar a sí mismo, no encuentra una razón para ser, para estar en su vida, también es deudor y culpable. Y por eso el camino de la angustia se conecta con ese sentimiento de culpabilidad y de deuda, y tal vez la única manera que piensa Heidegger que esa deuda y esa culpa encuentren un ordenamiento distinto es en la asunción del ser para la muerte. Pero el ser es deudor y culpable. Con lo cual, si nos remitimos a que originariamente los seres humanos, hombres, mujeres y de cualquier género, no pueden surgir en esta vida sin el peso de la culpa y la deuda, el imperativo se vuelve muy manipulable. Esto es conectable con el texto de que creo que está, no sé si está en un seminario en uno de sus escritos, de Lacan, Kant y Sade. Sí. Explícamelo, porque en realidad, ahí te voy a hacer una pregunta cuando la termines de explicar, es si la salida a este imposible, porque si la zona erógena es la conciencia y vos estás en una cuestión de permanente renuncia, de culpa, ante un amo superyoico que me exige siempre más, te diría que la única respuesta posible sería el estoicismo. Hay una posibilidad en el estoicismo. Hay una posibilidad que habría que indagar siempre. A Lacan le interesaba el estoicismo. ¿En serio? Sí, sí. Ah, sí, mirá vos. sí, hay una posibilidad. Una posibilidad de protegerse. Contame eso, ¿a Lacan le interesaba el estoicismo? O sea, ¿no lo descartó como No lo posibilidad? descartó si se entiende bien el estoicismo, que no es, vamos a decir, la renuncia a disfrutar, sino que uno no se queje. Ah, si me rompes la pierna como Pirrón le rompieron la pierna, no dijo nada. Claro, eso ya. Claro, sí, eso ya es extremo. eso, Olvídate, sí. El estoicismo que creo que le interesa a Lacan es no sentirte víctima. No quejarte, aceptar las circunstancias y transformarlas. Pero explícame esto de Kant y Sade, que me interesa mucho entenderlo y aprenderlo. Es un texto muy problemático porque, claro, sigue en esta estela de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, podríamos decir que una clave para leer ese texto es por qué la víctima sí se siente culpable y el torturador no. Es decir, la víctima hasta llega a preguntarse, esto lo conozco de primera mano además, ¿por qué he sido torturado? Y el torturador cumplía una ley. Se refugia, la obediencia debida no surgió en nuestro contexto del genocidio argentino, tiene una larga historia, porque está identificado a la ley. Él y la ley son lo mismo. Y ahí es donde Kant y Sade, para Lacan, entran en comunión. Lacan dice una frase tremenda, Sade nos da la verdad de Kant. Si el tipo se termina de identificar de modo total y absoluto con el rigorismo kantiano, bueno, puedes efectivamente utilizar la ley como pura voluntad de goce. Suponte que un tipo dice, soy kantiano, mi hijo robó, lo voy a denunciar, porque mi imperativo obra de tal manera. ¿Cómo va a haber un mundo donde yo puedo decir, no, mi hijo robó, pero no importa, hay que entenderlo, porque en realidad fue un pasaje al acto que hay que interpretar? No, tengo que denunciarlo, y tengo que denunciar a mi amigo, y tengo que denunciar, ¿no? Ahora, supongamos que alguien además da un paso más allá, y se sienta él mismo en el lugar de la ley, y se identifica a la misma. Bueno, ahí entramos en ese punto de catástrofe donde Sade, sin desmerecer el imperativo categórico que sigue siendo un patrimonio de la humanidad, en donde Sade y Kant se encuentran. Y es el motivo por el cual uno dice, bueno, la víctima incluso no se venga nunca. O sea, nunca vi que un republicano intentara matar a un franquista. Ni tampoco alguien que murió en los campos, cuando lo capturan a Eichmann en Argentina, lo llevan a un tribunal.
Es decir, ahí hay una especie de tabú histórico. Mientras que el que está identificado con la ley no siente culpa alguna, a no ser que se divida, que lo abandone su identificación con la ley. Ujú. Es interesantísimo, profe. Tenés razón. Y lo pensaba mientras me lo contabas y me decías esto, planteaba si es posible, si vos crees que es posible el psicoanálisis. Sí, yo creo que es posible. A ver, eh, yo siempre he pensado lo siguiente, Alejandro. Creo que hay buenos analizantes, no digo o pacientes, y no buenos analistas, porque finalmente esto va a ser muy simple, que, lo que te digo, ¿no? Pero mi experiencia después de largos años es que realmente uno puede hacer su trabajo con quien quiere hacer ese trabajo. No es un trabajo que esté garantizado de antemano por cualquiera que vaya a un psicoanalista. Depende hasta dónde. Hay buenos pacientes, no buenos psicoanalistas. Qué bueno eso. Hay buenos pacientes, no buenos Sí, psicoanalistas. sí, sí. Pero siempre con un psicoanalista, ¿no? O sea, si lo Siempre haces con un con un psicoanalista y con psicoanalista. un psicoanalista bueno sería aquel que cuando está con un buen paciente no estropea eso, ¿no? O sea, Ujú. que lo deja verdaderamente, no lo interrumpe, lo deja trabajar, ¿no? Ujú. Profe, y el tema de la melancolía, ¿no? Viste Esa que es mi hay, pasión, la melancolía. es tu pasión, Sí, tu pasión. ¿Y cuál es la yo soy un diferencia? melancólico. Bueno, pero ahí está el punto. Mm. Eh, Espero que no escuchen, no vean la charla, porque si ven la charla, capaz que igual si pierdo ese trabajo lo pierdo, pero vos sabés, profe, que me contrataron para presentar a un escritor en la Feria del Libro, ¿no? Mm. Un libro de un escritor, que es un escritor que propone salir adelante. No es malo el tipo, vos te lo voy a decir fuera del aire, ¿no? No es malo, el tipo tiene algunas cosas interesantes escritas, pero es del palo de abandona tu estado de angustia, Mm. vamos para adelante, tú puedes, salí de ahí. Y yo considero que la angustia es como el medidor de presión de aceite del auto, ¿viste? Necesito un poquito si estoy angustiado, bancarme esa angustia para hacer lo que me está pasando. Es que, Ahora te la sacan como sea la angustia, es que ahí hay automáticamente. un problema más allá de las buenas intenciones que puede haber. Que este mundo de imperativos de felicidad ha vuelto muy infeliz a la gente. Repetime, eso es interesante eso. Este mundo de exigencias e imperativos de felicidad ha desparramado infelicidad por todo el mundo. No es que sea impreciso filosóficamente, es que la obligación de ser feliz ha llevado a la gente a estados verdaderamente muy ingratos. Y la prueba está a la vista, la cantidad de, lo que hablábamos el otro día, de medicación, niños que se suicidan, adolescentes que se suicidan. Cuando yo era joven era rarísimo ver eso. Lo que quiero decir es que, claro, este tema es lo que estábamos debatiendo. ¿De qué clase, en qué base subjetiva entra el superyo? Porque las palabras pueden ser muy buenas, hacerte cargo, ser la mejor versión de vos mismo, encuentra tu... Bueno, todo eso está bien... Sé tu propia empresa. Sé tu propio... Bueno, claro, todo eso está... Pero el tema es que uno está verdaderamente protegido de lo que puede arruinar una vida si uno de verdad sabe quién es. Y para saber quién es, uno se tiene que atravesar, o se tiene que atrever a atravesar momentos bastante oscuros de uno mismo. Para saber quién es uno. Sí, Y tiene que sí, permitirse pasar esos momentos. sí. ¿Puede hacerlo solo, profe? Bueno, yo creo que sería bueno en algún tipo de experiencia con otros, ¿no? Y no pasar momentos oscuros innecesarios, ¿eh? No me refiero a sufrir por sufrir, porque como decía Pavese, nadie es más inteligente porque sufra. Pero quiero decir, no puede desconocer de él mismo el, el pequeño infierno que lo habita y ver cómo encuentra una forma de navegar con eso. Ahora, si uno ya quiere bajar la persiana y no quiere saber nada de sí mismo y quiere desconocer todo aquello que no se ajusta a este guión de la felicidad, va a retornar. Es no entender que todo retorna, que el inconsciente es una gran máquina de hacer volver las cosas de las que uno no quiere saber nada. Y eso lo usa
el imperativo categórico Totalmente. moderno, Sí, capitalista, sí. neoliberal. El imperativo categórico encontró en el capitalismo vamos a decir, una base extraordinaria, porque el capitalismo se ha vuelto tan acelerado y es tan fácil de mostrar que nada vale y que a la vez cualquier cosa que se haga eh, encuentra un obstáculo cada vez mayor, que tiene un terreno enorme, es decir, ¿A qué le llamas renunciar? Explícame eso, ¿no? Porque yo intentaba entender esto de renuncia y culpa, renuncia, culpa, y en algún no, punto porque el es, deseo se abre, suponete que yo quisiera, vos ya has visto, me has hecho has tenido la generosidad de leerme. Imagínate que yo quisiera escribir libros donde quiera vender 30.000 ejemplares en una tirada y que esté todo el día torturándome porque veo que mientras yo me he pasado una vida leyendo, el tipo al lado escribe dos cosas que están con el espíritu de los tiempos y vende, qué sé yo, millones, es no más, sé. lo planteas vos que decís que la lógica de rendir llegó, por ejemplo, el imperativo del rendimiento llegó al fútbol, al amor, a la sexualidad, al trabajo, y que dependemos todos de estas exigencias, de este super yo capitalista, al rendimiento, o sea, Sí, todo. sí. Claro, por eso digo que el deseo ahí entraría, si uno respeta un poco lo que termina sabiendo de sí mismo y para qué puede verdaderamente valer y en qué puede sostenerse en su deseo, uno no puede estar en esta porque, es decir, si yo escucho a otros editores, lo que hago yo no existe, en el sentido de cualquier tipo que haga un libro de autoayuda, ¿Y no te angustia eso, profe? no, ¿Y cómo lo manejas a eso? Porque eso es una especie de renuncia sin angustia. Le estás ganando entonces al super yo no, sí, sí, capitalista. sí, sí, no, 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 tuve por suerte la posibilidad de admirar desde muy chico a gente muy cercana, o sea que nunca tuve ídolos así, admiré muchos en el barrio, en los cafés. ¿No te molesta si cualquier chichipío vende más que vos o No, cualquier... no, No te no, molesta. no, no, No no, te no, angustia no. eso. Te digo la verdad, la única, y no es angustia, es cuando estoy con la familia o con amigos muy queridos y creo tener razón en algo que me lo, Que te lo refuten. que me lo refuten. Ahí me pongo un poco celoso. Y que me lo refuten con cosas, cuando me he dedicado, cuando me he desvelado con algo y me dicen, no, 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 pero tampoco eso me lleva a nada jamás. Me afecta en el amor eso, es algo que me toca, pero después soy realista. Ayer entré a una librería Hernández en Corrientes, vi mis libros en escaparate y sentí una enorme emoción, pero no personal, sino porque dije, a esta librería yo entraba de joven y el señor, un gran librero, tenía libros en el sótano, clandestinos, ahí compré el libro Rojo de Mao, El Estado y la Revolución, entonces dije, bueno, una felicidad de la generación, ¿no? Es decir, es estar presente todavía, ¿no? Qué lindo eso, che. Sí, 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 sí. Muy lindo, profe. Vos sabés que, eh, volviendo a este punto del imperativo de rendimiento, es... Vos lo planteás, en realidad lo reinterpretás en cómo lo interpreta Freud o cómo lo interpreta Lacan. Ahora quiero que me lo expliques en Lacan. Yo soy deleuziano en eso, ¿viste? Mm. Deleuziano y Foucaultiano. Esto es de, en Vigilar y Castigar, te dice Foucault, te da a entender que era muy caro para el poder andar teniéndote cortito día a día. Necesitaban de alguna manera meterte alguna especie de dispositivo interno que te autocontroles. Y bueno, lo lograron, porque yo soy mi propio jefe. Te cuento la verdad. Del otro día estaba abrazado a mi esposa viendo una serie en Netflix y a las 4 de la mañana me levanté a mandar un mail de laburo. Y bueno, ahí dije, cuando venía por la galería a abrazar de nuevo a Connie, digo, tenía razón Deleuze. Te juro por la memoria de mi papá. Decía, Sí, tenía razón Deleuze, tenía razón Foucault. Fui a mandar un mail a las 4 de la mañana y mi autodisciplina me llevó a hacerlo. No dije, vale, ya. no, tal cual. O sea, a ver, Deleuze se zarpa un poco con lo del antidipo, pero Foucault es el profeta en cuanto a que él sabe que hay un cambio en el soberano. El soberano no es que te va a dar la muerte, sino que ahora te va a pensar
en términos de cómo debe ser tu forma de vida, y el concepto de empresario de sí mismo, que no es tener uno una empresa, el empresario de sí mismo puede estar en una villa. Lo da a entender con la hermenéutica de sí. Sí, Foucault. y con el nacimiento de la biopolítica. Con la biopolítica, sí, exactamente, sí. exactamente. Sí, en la hermenéutica de sí también, porque cada uno tiene que aprender sus cuidados, pero Sí. fíjate, ¿cuál es el panorama que ha cambiado radicalmente la pobreza? En Marx, la pobreza es no satisfacción de las necesidades materiales. Ahora, si vos vas a un poblado en Madrid, que es el equivalente de la villa, o la villa aquí, o una favela en Brasil, hay efectivamente miseria, pero hay consumo, hay plasmas, armas tuneadas, drogas de laboratorio. O sea que ya no es la falta la pobreza. No hay solo falta, es estar a solas con la pulsión de muerte. Si hay algo terrible ahí, es que hay ¿Por un qué es exceso estar de a goce. solas con la pulsión de muerte? no Porque te exige consumir y comprar. Claro, y no tenés los recursos. Y compra una marca falsa. Claro, y no tenés los recursos para poder generar un campo de sublimación o de creatividad que te proteja de eso, salvo siempre hay alguno que lo puede hacer, ¿no? Pero verdaderamente el empuje al goce es absoluto. De hecho, seduce a muchos sectores medios que se acercan. ¿Goce es pulsión de muerte en Freud? ¿Goce es un término lacaniano, profe? Es un término lacaniano y la pulsión de muerte es una de las modalidades del goce. ¿Y el plus de goce? Es esa, es decir, el plus de goce es eso, en ese intercambio simbólico, suponte, aparecen muy temprano drogas. Pero discúlpame, ¿goce y plus de goce es lo mismo? Es que Lacan pone plus de goce ya para pensar en el capitalismo y le parece más preciso, después de que lee atentamente a Marx, ver que el goce es siempre un plus, en el sentido de que está como un poco fuera de medida. Viste que Marx descubre que en realidad no se puede saber exactamente cuál es la plusvalía. Eso está determinado en cada caso. No sabemos si porque una cosa valió $1, después vale 1000. ¿Y vos crees que Freud toma alguna idea de Marx con No. esto del fetichismo, No. porque es previo a Freud lo que escribe Marx? No, esos son Pero corrientes. hay algo ahí del inconsciente Sí. en la teoría marxiana, Sí. ¿no? Sí, bueno, en la teoría marxiana lo que hay más inconsciente, lo que muestra que el inconsciente es, vamos a decir, un espíritu también de época, es que Marx sabía que las relaciones que entablábamos eran al margen de nuestra conciencia. Es decir, Girate apenita el micrófono para vos, profe. No te gires Sí. vos, si estás cómodo así, Sí, pero estoy giralo bien. de costadito. Sí. No, me decía. están al margen de nuestra conciencia, es decir, hay dos fetiches. Vos estás en una playa y ves las parejas, no importa si son hetero, homo, pero vas a ver cierta simetría. Los lindos están con las lindas, los gordos con las gordas, los mayores con... Cada tanto esa simetría se rompe. Vamos a decir que desde el punto de vista ideológico hay una sobredeterminación, porque probablemente esas personas estén compartiendo un modo de representarse el mundo, Ujú. con sus diferencias, pero sí. ¿Cómo me lo conectás con Freud y con Marx? Ahí te iba a decir, Con y a la Marx. vez Freud diría, no, pero la eligió por ese lunar que tiene y por ese tono de voz y porque además aparece del lado del ideal, porque él es famoso o ella cumple perfectamente con la visión de la otra mujer fálica que circula entre los hombres. Pero te quiero decir, un día estaba en una playa precisamente, hice esta reflexión y llevó a que escribiera la relación entre la ideología y el fantasma. En ambos casos hay previamente, para simplificar mucho la cuestión, una determinación de la cual sos ajeno. El fantasma es un término lacaniano que Sí. sería una especie de modelo mental por el que veo la vida, o Sí, por lo menos tal cual. interpreto las cosas. Tal cual, sí, tal cual, igual que la ideología. Con Silvia la Mann, diferencia que en el modelo mental Marx diría, ese modelo mental tiene que ver con la manera en que ha operado su pertenencia de clase y en la manera en que los desplazamientos que tuvo en el mercado. pero eso es kantiano también. También. Eso es la subjetivación, o sea, son las categorías puras, pero después las categorías, yo interpreto, necesito mis sentidos para pasar luego mi sentido, lo Y que bueno, capté a ver, por Alejandro, mi cabeza. sin Kant creo que no hubiera habido ni Freud ni Marx, ¿no? Es interesante, sin Kant no hubiera habido ni porque Freud ni las Marx. categorías de la sensibilidad, que son los juicios, Sí. bueno, a ver, sí, Kant es un momento... Kant y Descartes, Kant por el lado de cómo se estructura la arquitectura de la razón
y Descartes por el sujeto mismo que Sí. la va a soportar, son las dos grandes encrucijadas de la modernidad a la que intentan después responder todos. Ujú. Pero sí, sí. Y es lo mismo que si alguien me dijera, ese sujeto del que hablas sin Descartes, sin que hubiera habido un tipo que hubiera pensado en el Dios engañador, que hablábamos el El otro. Malan. Vos sabés que yo planteo siempre si el dios engañador no son los medios masivos de comunicación, somos nosotros. Bueno, este no es un medio masivo, pero Descartes plantea, che, pero además de todo esto que yo estoy pensando, y si yo estoy viendo esto y me lo hubiese puesto acá adelante un genio maligno. Bueno, pero de todas maneras, dice, yo estoy pensando, y si pienso es porque estoy existiendo, entonces, y ahí nace la conjetura o el famoso cogito ergo sum. Mm. Yo planteo hoy cómo haces a pensar por fuera del, entre comillas, genio maligno de la construcción de subjetividad de los medios masivos de comunicación. Cada vez es más complicado Es porque complicado, sí. precisamente la teoría de Lacan sobre la psicosis es que ese paso del Dios engañador al Dios no engañador que hace Descartes, ¿no? Descartes, ¿cómo sale de esta aporía? Bueno, tiene que haber un Dios garante que diga 2 más 2 es 4, eso no se discute. Ujú. La idea clara y distinta de Descartes. La tesis de Lacan es que en la psicosis, pero la podemos introducir en la lógica que vos estás proponiendo, ese Dios no engañador no aparece. O sea, no aparece el que dice, no, momento, no puede todo el tiempo estar en una deriva del el genio maligno, estoy loco, estoy soñando. Tiene que aparecer un Dios que no es el Dios de la religión, es el Dios de la razón, un Dios que garantice, vos vas al colegio y vos confías en ¿Y lo que te están... ¿Y por qué el psicótico al menos está seguro de una cosa? Porque tiene un saber sobre esto, porque ha entendido que puede haber un Dios que está engañándote, porque ha entendido que ese otro paso es muy artificial. O sea, vos vas, el maestro dice esto, vos tenés un acto de confianza ahí, porque podrías decir, bueno, después de A no viene la B. Bueno, vamos a aceptar lo arbitrario. Después de la A viene la B. Tiene que haber una serie de mecanismos de autoridad para que yo diga sí, después de la A, si él lo dice, yo no tengo ningún medio para demostrar que después de la A viene la B. Tampoco tengo ninguna manera de demostrar que la raíz cuadrada de -1 es el número tal. Bueno, bien. Eso, ese punto, es el que está empezando a quedar socavado. Es decir, cada vez hay más dificultades para constituir una autoridad simbólica. Y como decías antes, todos pueden ser, ¿qué es el lawfare? O, perdón, la fake news, ya se me confunden los términos. La fake news no es mentiras, es una realidad alternativa que está construida sin que pueda operar el garante de la verdad. Sí, ahí dijiste una cosa genial, porque creo que fue una especie de, entre comillas, lapsus o acto fallido. El lawfare es un significante que parte de la política quiere incorporar y le cuesta incorporar porque el genio maligno o el dios que te dice esto sí, esto no, y esto no estoy haciendo ningún tipo de valoración ideológica, te dice no, este significante no corre. No, no existe, no hay, no existe el lawfare. Te lo dicen así, no existe el lawfare. Eso es una construcción de una parte política, te lo creen las izquierdas de Latinoamérica, algunos gobiernos. Bueno, y vos hablas con parte de esos gobiernos y te dicen, no, el lawfare existe. Entonces, ¿puede existir algo que el poder no te acepte como significante? Porque ahí si no, pasamos a otro punto que me gustaría tocar con vos, que es lo forcluido. Entonces, aquello que no tengo significante. Eso si pudiera pasar eso de que el poder lograse que no acepte determinados significantes, o que destruya la verdad, para decirlo en términos heideggerianos, o que ya el Dios no engañador no aparezca Pero nunca. ¿qué verdad, profe? ¿Cómo que destruya la verdad? ¿Qué verdad? Si no, a ver, no llegás al punto de plantearte qué verdad. ¿Qué verdad? ¿Verdad de qué? ¿De quién? Bueno, a ver, hay una verdad de cada uno, ¿Sí? no es todo relativo. Hay una verdad de cada uno que no se puede relativizar, hay una verdad histórica también, sí. ¿Ha tenido razón Pinochet o Allende? Han tenido razón, es decir, de hecho, el presente puede ser siempre injusto, la historia no. La historia todavía va mostrando
por dónde anduvo la verdad, aunque la verdad nunca sea una verdad, como dije antes, que se revele totalmente, ¿no? Pero yo creo que es muy peligroso decir que no hay más verdad, porque entonces se relativiza todo. Sí, pero Entonces, yo no te estoy hablando de muerte de relatos al estilo Lyotard, ¿eh? Yo te hablo sí, tampoco de la muerte de la verdad, yo te hablo de la verdad. A mí me da escozor hablar de eso, porque soy muy Foucaultiano con respecto a que la verdad es la verdad del poder, tengo una está concepción bien, nietzscheana también, Alejandro, la está verdad de los bien. Si la verdad es la veraces. verdad del poder, ¿con qué habría inapropiable para el poder? Es que no hay nada inapropiable para el Y poder. bueno, pero entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, vos tomaste la decisión de salir de un ámbito, por lo que te escuché hoy al principio, y introducirte en otro? Porque tuve una preiluminación, no sé por qué, tal vez era por mi formación filosófica, y que después confirmo, estando acá charlando en una tardecita noche de Buenos Aires, en abril, y que confirma que mi elección estuvo bien. Ahora, yo soy un tipo, entre comillas, anormal para mi sistema en el cual vivo y trabajo. Sí, Mis bueno, pero colegas no entienden por qué hice no, esto cuando yo claro, tenía una carrera pero extraordinaria en claro, televisión claro, abierta, etcétera, etcétera. claro, pero precisamente ese es el No punto, sé por qué pasó. esa anormalidad, no sabemos nunca del todo por qué pasa. La decisión es el instante de la locura, dice Kierkegaard, ¿no? Pero sin embargo, es porque pasa eso que no podemos decir que seamos una tabula rasa donde el poder escribe en nuestro cerebro como si fuéramos una página en blanco. No te lo quiero mostrar porque no te quiero aburrir, pero yo había cortado, no te lo voy a hacer ver, un extracto de Matrix en la uno, Mm. donde en un momento dado Neo, que empieza a darse Sí, cuenta que está viviendo una vida que él nota que no quiere vivir dentro de la Matrix, y lo llevan a hablar con el arquitecto. El arquitecto es el que construyó la Matrix. El mm, arquitecto que está vestido de blanco y es Freud, mm. es igual a Freud. Sí, ¿Lo viste? ¿Viste el no es, arquitecto? sí, Es sí. exactamente igual a Freud. Le dice, entonces Neo le dice, pero ¿por qué yo? Porque me dice, vos sos una anomalía de nuestro sistema. Vos sos una anomalía de la Matrix. Entonces, bueno, de vez en cuando te aparece alguna anomalía en nuestro sistema, te aparece una anomalía, y pero para, ¿es lo que quiero hacer? Y no, bueno, yo me di cuenta que no es lo que quería hacer, pero vuelvo a preguntarte por el tema de la verdad, pero me Pero esa convences. anomalía no es finalmente el lugar de donde nosotros procedemos. No somos todos, desde el momento en que estamos aquí, una suerte de anomalía. No hay algo en nosotros que nunca entró del todo en el formato. Después, por ahí, bajo la forma del padecimiento, bajo la forma que vos quieras darle. No digo que sea necesariamente transformador eso, pero yo no entiendo muy bien esta teoría circular de que el poder nos constituye. Si el poder nos constituye, no tenemos ninguna posibilidad de respuesta, ni ninguna capacidad de transformar. Hay una fracción de segundo antes, una milésima de segundo antes que nos ha constituido antes el lenguaje del poder. Yo lo entiendo, profe, y te he escuchado. Yo creo que la única posibilidad que tenemos está dentro de lo que Heidegger dice o nombra, que es un término griego, que es poiesis, Mm, lo artesanal dentro de lo técnico. Entonces, esto que estamos haciendo vos y yo, más vos que yo, es los dos. poético. O sea, Sí, es artesanal, es una charla artesanal sí. fuera de lo que el sistema de poder quiere. Esto es una no verdad, porque la verdad que, mirá, vuelvo a decir la verdad, es inexistente esto está pasando entre vos y yo. Es Bueno, inexistente que dos personas estén hablando de estos términos en un sí, canal de YouTube, es verdaderamente, es raro, francamente, sí, muy anómalo. anómalo, muy anómalo. Sí. Ahora, Heidegger tiene otra expresión que acompaña a la poiesis, que es un término alemán que no voy a pronunciar, pero que fue traducido por serenidad, que es decir, que sí y que no a la vez a la técnica. O sea, no decirle que no, porque es creer que si no es una cosa diabólica, y creer que entonces es un aparato que nos va a dominar de manera absoluta, ni tampoco decirle exclusivamente que sí. Es muy difícil entender esos pasajes de Heidegger porque el sí y el no van juntos, no se oponen. Y es el modo de habitar el asunto, ¿no? Y me parece que esa serenidad, es fantástico que haya usado esa palabra, serenidad. Es una de las claves que están en este mismo registro, ¿no? Es oponerse a la idea de que uno es nada más que el resultado es decir, hay algo en la venida a este mundo, porque hemos venido de mortales, porque hemos nacido del vientre de una madre, porque
habido que darle un lugar a algo que se llama padre. No importa las figuras simbólicas que hayan reemplazado, porque alguien me podría decir, los que no tuvieron ni madre ni padre, no importa eso. Todo eso ha tenido sus equivalencias simbólicas. Bueno, ese trabajo, ser hijo, saber que uno va a morir, tratar de entender qué quiere decir respetar a un padre o tomar la decisión de no respetarlo más. O tomar la decisión de no respetarlo más. Sí, sí, sí. Es una decisión. Y hay algunos que ofenden la condición de padre y no se los respeta hasta que puedan salir de esa situación. O sea, o hay equívocos en la vida, hay malentendidos, hay todo el tiempo cuestiones no resueltas, ¿no? Pero sin embargo, todo eso, que es como un infierno de vida y existencial, demuestra que no está solo escribiéndote el poder el guión, ¿no? No es solo el poder el que está relatando esto. Otra cosa es decir, bueno, pero esas mini transformaciones subjetivas se pueden colectivizar o pueden configurar un nuevo destino, o pueden, bueno, esa fue el error de Heidegger, que creyó en el nacionalsocialismo durante un tiempo, y creyó que había una salida de la metafísica, que él decía que Estados Unidos y Rusia tenían la misma metafísica y que eran idénticos, y también un poco una idea de Marx que después la historia no acompañó, que era que la sociedad iba a llegar a un momento a dejar de tener clases sociales, que el proletariado se iba a universalizar de tal manera que ya no iban a ser más necesarias clases. Esto no se cumplió. Entonces, que no se haya cumplido esto no quiere decir, claro, después de esto vino el capitalismo bajo una forma desconocida, que es la capacidad que ha tenido de generar, como decíamos antes, subjetividades, formas de vida, gustos. Pero, sin embargo, yo creo que hay un hiato, una brecha entre lo que el capitalismo produce y ese, como te decía antes, esa fracción de segundo en donde uno ha nacido en otro lado, no ha nacido en el poder. Ahí no va a poder entrar nunca el capitalismo. No, puede entrar, pero quiero decir, es un recurso. Profe, me hablaste de Marx, ¿no? Y hablamos en su momento de la dialéctica. La izquierda lacaniana, ustedes, o no sé si está bien dicho, y colocarte dentro de la izquierda lacaniana, Sí. la izquierda lacaniana, ¿supera conservando o no supera conservando? Supera conservando porque primero, bueno, no hay muchas izquierdas, creo que ser uno de los pocos. Pero a ver, la izquierda lacaniana es la izquierda difícil. Es la izquierda difícil. Sí, la fácil es pensar que todo se puede transformar y todo va a ser superado y no hay ningún obstáculo. Caminamos derecho si estamos bien orientados hacia el proyecto revolucionario. En la izquierda lacaniana hay que discutir qué merece ser conservado, porque el capitalismo ya se ha encargado de destruir muchas cosas. Es decir, por ejemplo, suponte, mayo del 68, la familia. Había que destruirla por un aparato represivo. La religión, otro aparato represivo. Ahora vamos viendo... ¿El mayo del 68 tomaba como ideales la destrucción incluso de la familia? Sí. El mayo del 18 fue como el nuevo espíritu del capitalismo, en realidad. O sea, así como Weber dice que la ética protestante fue el espíritu del capitalismo, sí. El mayo del 68 le dio grandes argumentos, ¿no? ¿Y vos qué pensás sobre la familia? ¿Es un aparato ideológico altuseriano como lo pensaba él o no? A ver, para criar a un ser humano es bueno que haya una familia. Me da igual si la misma es heteronormativa, no. O sea, un grupo de seres que quieran al recién nacido y que mantengan una cierta permanencia entre ellos. Sí. O sea, es que lo habrás leído mucho mejor que yo y lo habrás interpretado mucho mejor que yo a la dialéctica del iluminismo de Jorge Hermes de Adorno. Ahí se habla también de la técnica, es una técnica más ligada a lo sadiano, ¿viste? A lo instrumental. Exactamente, lo instrumental, pero hay permanentemente reflejos de pasos de Odiseo, ¿viste? En un momento dado, sí. Yo interpreto, por ejemplo, que cuando Odiseo se hace atar al barco, los demás reman y él se hace atar,
y él es el único que escucha el canto hermoso de las sirenas. El tipo es el presidente, el dueño de la fábrica, y los demás que están remando son los obreros, el que goza es él. Pero además, la Odisea es un regreso con astucia hacia la estabilidad del hogar. Porque lo único que quiere hacer Odiseo es volver a Ítaca a encontrarse con su señora y con su hijo. Tipo, peleó en Troya 10 años, vuelve otro 10 años, está con Calipso, vence a Polifemo, a los Lestrigones, Sí. Vientos por acá, viento por allá, pero el chabón quiere ir a la paz y la estabilidad de su hogar. Y esas sensaciones que finalmente la estabilidad del hogar es una estabilidad capitalista, es anda del laburo a tu casa, de tu casa al laburo, No como estoy sea Perón. seguro, no estoy seguro de ser una estabilidad capitalista. ¿Por qué no? A ver. No, porque, bueno, he pensado muchas veces en esa situación de la Odisea y en el famoso poema de Gaddafi. El viaje tiene sentido si uno vuelve. El viaje tiene sentido si uno vuelve. Si uno vuelve, mira, te lo tengo que decir yo, que tal vez no vaya a poder en un sentido físico, al menos, tal vez no vuelvo nunca a mi patria, pero he tratado de hacer todo lo posible para así volver simbólicamente. Pero un viaje sin vuelta, la Odisea es eso, ¿no? Y por eso el poema de Gaddafi dice, has llegado viejo, esto, lo otro, pero has conocido, has vivido todo esto, ¿no? Y bueno, yo pienso que no es el capitalismo, que uno tiene el derecho de querer a un hijo, a un padre o una madre, o aquello que lo sustituya, porque tampoco, lo que no me parece bien cuando hay cosas prescriptivas, es decir, que tiene que ser de esta manera, ¿no? Uno vaya a saber cuándo se encuentra con el padre, vaya a saber cuándo se encuentra con el hijo. Pero me gusta esto, que detentes a una especie de defensa de lo que es la familia, porque viste que estamos en una época donde se quiere destruir absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, ahora has visto, esta actriz española decidió vencer un poco la imposibilidad. Bueno, seamos realistas, pidamos lo imposible. Ahí Sí. tenemos esta chica española que con el semen del hijo muerto ha generado el nacimiento de una nueva criatura, ella tiene 70 años. Y bueno, ahí tenemos un poco, independientemente, yo no quiero una cuestión moral, pero es verdad que ahí Heidegger diría, claro, la técnica no acepta lo imposible. La técnica no acepta lo imposible. No, lo que es imposible ahora será posible mañana. Ahora, el ser humano es algo, o tiene una relación con el ser en la medida en que haya un imposible. Si lo imposible está afuera de la partida, ya es igual que una máquina. Te propongo lo siguiente, vamos a hacer, nos vamos a despedir hoy y nos vamos a encontrar la semana que viene con un rato más, porque tengo muchas cosas más para seguir charlando con vos y estas son charlas que van a quedar guardadas para nosotros y van a quedar aquí en este espacio de Neura. El profe Alemán, primera de las charlas, gracias profe, nos vemos la próxima. No, gracias a vos, nos vemos la próxima.